Benedicite, tengan mucha paz. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Continuamos comentando los escritos, las sentencias del Pseudo Antonio, sus advertencias al comienzo de la Filocalía, y hoy estaremos comentando las sentencias 67, 68 y 69. El objetivo es desentrañar sus enseñanzas para aplicarlas en nuestros contextos hoy, en este siglo XXI, en nuestros entornos. Dice así: eres esclavo de las pasiones si lo quieres, y si lo deseas, eres libre y no te someterás a ellas. Pues Dios te ha creado con esa libertad. Quien vence las pasiones de la carne es coronado con la inmortalidad. Si no existieran las pasiones, tampoco existirían las virtudes, y ni siquiera las coronas con las cuales Dios gratifica a los hombres dignos de ellas. Tenemos que tener en cuenta, yo estoy con mi esquemita siempre, con mis apuntes que me ayudan a no divagar y a centrarme en el texto. Estamos condicionados, pero no determinados, decía Paulo Freire. Y esto es así. Todo el entorno, toda nuestra historia, todo nuestro pasado, nos condiciona. No obstante, no nos determina. Nosotros podemos romper con ese pasado, podemos romper con ese entorno que nos condiciona. Una cosa que es importante es el discernimiento para poder elegir. Si yo tengo frente a mí determinada situación, puedo elegirla o no elegirla. Y eso es un determinante. Tiene que ver con mi voluntad, tiene que ver con mi capacidad de discernimiento, tiene que ver con que yo pongo sobre la mesa los pros y los contras, valoro y decido. Cosa que pocas veces hacemos en la vida. Generalmente tomamos decisiones rápidas, a la ligera, y no medimos que cada acción nuestra tiene sus consecuencias. Y no podemos de ninguna manera eludir esas consecuencias. Somos seres críticos. No somos un rebaño que nos arrean, ¿verdad? Los medios de comunicación me pueden proponer infinidad de cosas, pero yo tengo libertad para decir no. No soy una oveja que va tras el rebaño. Las amistades, los conocidos me pueden proponer una cantidad de cosas, pero yo tengo la capacidad de discernir, tengo la capacidad de evaluar las consecuencias. Puedo decir sí o puedo decir no. El Pseudo Antonio nos plantea dos realidades antagónicas, las pasiones y las virtudes. En realidad, él se centra en las pasiones de la carne. Entonces uno podría decir, bueno, tomemos los criterios de Evagrio Póntico, Casiano, que citan, ¿verdad?, esos 7 pasiones, esas 8 pasiones, vicios de la carne. No obstante, hay algunas pasiones que las pasamos por alto, porque por ahí no tienen que ver con la gula, ni con la lujuria, ni con la vanagloria, pero que son pasiones, ¿verdad? La crítica, el chusmerío,
es juzgar a los demás, el vivir juzgando a los otros, el vivir condenándolos, mandándolos al infierno porque no es de los nuestros, porque no es de nuestra denominación, porque está casado con otra persona y no se divorció. Y empezamos a buscar y estamos siempre, siempre, siempre buscando el juicio del otro, buscando condenar al otro, decidiendo en nombre de Dios. Esa es una pasión. La murmuración es una pasión, ¿verdad? Nos olvidamos y siempre estamos criticando y echando pestes contra el otro, contra quien no nos cae bien. Es importante que también tengamos en cuenta que estas pasiones, que no necesariamente son de la carne, sino que están metidas mucho más allá adentro, que no satisfacen nuestro apetito de comer, ni de sexo, ¿verdad? Ni de poseer, sino que tiene que ver con nuestra maldad interior, también tiene como contracara sus virtudes, el tolerar al otro, el incluir al otro, el aceptar al otro, el no juzgar al otro, el perdonar al otro, que viene ahora más adelante en las próximas sentencias. Por eso es importante entonces tener en cuenta nuestra capacidad de discernir, tener en cuenta que nuestras acciones tienen sus consecuencias, tener en cuenta que somos seres dotados para elegir, para elegir. La sentencia siguiente dice así: los que no ven lo que les sienta y quieren indicar a otros lo que es bueno, tienen el alma ciega y su capacidad de discernimiento se ha atrofiado. Por lo tanto, no hay que prestarles atención para no tropezar también nosotros, como los ciegos, con los mismos males. Cuando leía esta sentencia, esta advertencia del pseudo Antonio, me venía a la cabeza dos textos del Evangelio muy fuertes, muy fuertes. Aquel cuando Jesús dice, médico, cúrate a ti mismo, ¿verdad? Somos muy rápidos para sugerirle medicinas, entre comillas, ¿verdad? A otras personas. Tendrías que hacer esto, tendrías que hacer aquello, tendrías que hacer lo otro, tendrías que. Bueno, ¿nosotros qué? Y el segundo texto del Evangelio es aquel de el juicio, ¿verdad? Miras la viga, miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no miras la viga que hay en el tuyo. Esa capacidad que tenemos de apresurarnos en juzgar, en prejuzgar, en condenar, en sugerir, en tomar postura, cuando nosotros muchas veces estamos imposibilitados por nuestra falta de discernimiento y por nuestras malas acciones. Él habla, Antonio, del discernimiento atrofiado, es decir, que no podemos vernos a nosotros mismos. No podemos vernos como en un espejo. Estamos condicionados por la imagen que creamos y proyectamos de nosotros. Carecemos de autocrítica. Y la autocrítica es fundamental en este proceso de discernimiento. La autocrítica es clave, es la llave que me conduce a mi realidad, a lo que yo soy realmente, no a lo que yo quiero ser o a lo que yo quiero que los demás crean que soy. La autocrítica me lleva a enfrentarme a mi realidad, a verme en el espejo
tal cual soy. Y el pseudo Antonio nos propone alejarnos de estas personas. Él plantea una indicación muy clara, que es para no imitarlos, para no contagiarse, ¿verdad? En realidad no contagiarse de su ignorancia, porque esta gente es ignorante, se ignoran a sí mismos, ignoran las enseñanzas del Señor, y por eso son rápidos para juzgar y condenar. Por eso son rápidos para considerarse superiores, mejores, para considerarse en la verdad y que los demás están equivocados, para sentirse confiados y seguros de sus propias convicciones y los demás están en el error. Cuidado, cuidado. No hay mejor cosa que dejarle el juicio a Dios. No hay mejor cosa que no juzgar al otro, mucho menos condenarlo. Mi abuela tenía un dicho que decía algo así, no me acuerdo muy bien, pero en la casa del vecino se cuecen habas y en la mía aulladas. Y es tal cual, cuando nosotros nos estamos preocupando, esforzando por ver las fallas, los defectos, los problemas que tienen los demás, estamos, de alguna manera, evadiéndonos de nuestra realidad, porque deberíamos estar dedicándonos a sanarnos a nosotros mismos, a superarnos nosotros mismos, a ser mejores personas y mejores cristianos. La sentencia 69 dice así: no debemos montar en cólera con los que pecan, aunque su actuar es condenable y digno de castigo. Debemos convertir a quien ha caído por motivo de justicia y castigarlo también, si fuera oportuno, ya sea personalmente o por medio de otros. Pero no debemos encolerizarnos ni enfurecernos, porque la cólera actúa sobre la justicia solo de forma pasional, no con discernimiento. Del mismo modo, no debemos tolerar siquiera al que hace misericordia sin motivo alguno. Debemos castigar a los malvados por el bien y la justicia, y no por nuestras pasiones de cólera. Tengamos en cuenta que ese concepto de causa-efecto, ¿verdad? Causa-consecuencia. Todas nuestras acciones, todas las acciones tienen su consecuencia. Los pecados son acciones, por lo tanto también tienen su consecuencia. Pero debemos tener en cuenta que el pecador es objeto de misericordia. El pecador es objeto de corrección. El pecador debe ser objeto de nuestra ayuda para que se convierta, para que se supere. Tiene que sanarse, tiene que liberarse. Ojo, mucho cuidado con el concepto pecador y pecado. Mucho cuidado. Primero porque también nosotros somos pecadores. Segundo porque de aquellos tiempos, ¿verdad? Si estuviéramos hablando de
De Abba Antonio estaríamos hablando del siglo IV. El pseudo Antonio es de la Edad Media, entrada a la Edad Media, o sea, muchos siglos después. Pero ese concepto de pecado de ese tiempo es muy distinto al tiempo actual. En aquel tiempo no era pecado contaminar el medio ambiente. En este tiempo nos hace responsable de la salud de los demás, de la salud de las otras especies. En aquel tiempo no era pecado hacer una quema de un terreno para después cultivarlo. En este tiempo, las quemas que se hacen en el Amazonas son un grave pecado social y ecológico porque afecta no solo a infinidad de especies vegetales y animales, sino a la propia humanidad. El concepto de pecado ha ido cambiando y no podemos quedarnos con aquella pequeñez mental de los pecados sexuales, los pecados de la gula y centrar todo en el cuerpo y en lo malo del cuerpo y en lo pecaminoso del sexo. Y nos olvidamos de lo social. Pareciera que pasar por la calle e ignorar a la persona que está durmiendo ahí no es pecado. Pareciera que estar comiendo y guardar en la heladera lo que sobra o tirarlo, porque son sobras, en lugar de darlo y compartirlo a quien no tiene, no es pecado. Pues Jesús dice en Mateo 25, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve frío y me vestiste, tuve enfermo y preso y me fuiste a visitar. Yo no estoy diciendo que nos olvidemos de que existen pecados sexuales. Lo que estoy diciendo es que centramos nuestra vida pecaminosa en lo sexual para condenar a los demás y nos olvidamos de esta viga que está en nuestro ojo, de la solidaridad, que también empieza con ese. Entonces, hermanas, hermanos, cuidado. Más vale que dejemos a Dios el juicio y que los cristianos nos dediquemos a reparar, a sanar, a liberar, a dar testimonio de la misericordia de Dios. Dejemos el juicio a Dios y dejemos que sean cristianos experimentados, llamados por Él y no cualquiera, sino aquellos que son llamados e inspirados por Él, y para eso necesitamos discernimiento, que sean los médicos que sanen el alma a los pecadores. Porque muchos se han levantado en la historia cometiendo barbaridades en nombre de Dios. Basta mencionar los años negros, oscuros, dolorosos, pésimos de la Inquisición, cuando se persiguió, se encarceló, se torturó y se mató en nombre de Dios. Basta recordar los enfrentamientos entre los católicos y los reformados, allá por el 1517, 1520, cómo se mataban mutuamente los cristianos, cómo se condenaban unos a otros, los de un lado y los del otro. Cuidado, no actuemos en nombre de Dios si Dios no nos ha llamado. Hermanas, hermanos, creo que estos tres sentencias del pseudo Antonio nos inspiran, nos invitan, en primer lugar, a reconocer nuestra condición limitada, nuestra condición pecadora. En segundo lugar, a ser humildes, a no juzgar porque nosotros vamos a ser juzgados.
a no meternos donde nadie nos llama, a no imponer nuestra ideología, a no imponer nuestras doctrinas, porque por ahí están equivocadas. No porque sean malas las doctrinas que tiene nuestra denominación, sino porque por ahí nosotros las practicamos mal. Por ahí le sacamos el contenido y lo cargamos con una ideología de poder, de control y de dominio sobre los demás. En esta vida que hemos elegido, en esta vida de eremitismo, en esta vida de búsqueda de Dios, de pacificación interior, tenemos que estar más abiertos a la reconciliación que al juicio. Tenemos que estar más atentos a nosotros mismos, a lo que pasa en nuestro interior, a lo que producen nuestros pensamientos, a discernir nuestras acciones, a evaluar, a poner sobre la mesa las cosas que sentimos y buscar sus causas y medir sus consecuencias. Hermanas, hermanos, que la Madre de Dios les acompañe, les proteja y les bendiga hasta un próximo encuentro.